Pueden checar si se está transmitiendo por Teams, por favor. Sí, ok, gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver las lesiones premalignas de la mama. Yo soy el doctor Israel Villarreal del Bosque, residente de cuarto año de Radiología e Imagen del Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Mi maestro asesor es la doctora Yasmín Ramírez Galván. Los objetivos de esta clase es hablar un poco de la introducción de estas lesiones y la clasificación patológica de Ellis, cómo va a estar subdividida cada una de estas. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que el cribado mamográfico y la introducción de las nuevas técnicas sensibles como la mamografía digital ha aumentado la detección de lesiones no palpables mamarias y la frecuencia de procedimientos diagnósticos, entre ellas las biopsias percutáneas. Esta categoría B3 de la clasificación patológica de Ellis guía hacia las lesiones que tienen un potencial maligno en la mama y así como lesiones histológicas de alto riesgo. Esta clasificación la subdivide en dos tipos, la B3A y la B3B. La B3A son las lesiones papilares sin atipia, la cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, las lesiones mucocele-like y el tumor filodes o lesiones fibroepiteliales con estroma celular. Y las B3B son las proliferaciones intraductales epiteliales atípicas como la hiperplasia ductal atípica y la neoplasia lobular como la hiperplasia lobular atípica y el carcinoma lobular in situ. Ahora, hay un dilema en este tipo de lesiones, sobre todo para los clínicos que nos refieren a estos pacientes. ¿Por qué? Porque dicen, si nosotros hacemos una excisión quirúrgica tras el diagnóstico con una biopsia de estas lesiones, podríamos estar infraestimando si no hacemos la biopsia, podríamos estar infraestimando la malignidad en esta lesión. Por ende, pues no vamos a tratar el cáncer en esta paciente y pues va a afectar la supervivencia del mismo. Y si hacemos una excisión quirúrgica y no había una malignidad en la lesión que nosotros estamos analizando, pues vamos a provocarle sobretratamiento al paciente, gasto, ansiedad, etc. Entonces, pues no sé, lo que se trata de guiar hacia el análisis de estas lesiones es que no haya una infraestimación y que no haya un sobretratamiento de las mismas lesiones. Vamos a empezar con la categoría B3A, que son las lesiones con riesgo aumentado de asociación a malignidad. Y antes de iniciar de hablar de las patologías per se, me gustaría comentarles que todas o la mayoría de las patologías que vamos a ver el día de hoy no tienen un diagnóstico por imagen certero, por así decirlo, cuando nosotros le estamos visualizando. La mayoría de ellas la reportan ya cuando nosotros hacemos la biopsia y patología nos dice el tipo de lesión que tenía. Pero decir así como esta lesión se va a presentar de estas características en específico es muy difícil en este tipo de lesiones porque pueden presentarse de maneras muy diferentes e incluso pueden estar asociadas a otras lesiones, pero ya cuando hacen la biopsia sale que esa lesión que nosotros pensábamos que era está asociado con esta otra lesión. Entonces es muy difícil por imagen, les voy a dar así como los hallazgos característicos de cada una, sin embargo no es algo específico de una lesión. Vamos a empezar con hablar del papiloma. El papiloma es una neoplasia ductal benigna con proliferación de células mioepiteliales y epiteliales ductales sostenidas por un tallo fibrovascular. ¿Dónde está el punto de láser? Van a estar sostenidas de un tallo fibrovascular, obviamente van a ser intraductales. La localización más frecuente es la periareolar o la retroareolar, que es entre el 70 y 90% de los casos. Esto sobre todo en los papilomas solitarios. Cuando son papilomas múltiples o cuando son papilomas periféricos, normalmente son múltiples y se encuentran más en la periferia, no solo periareolar o retroareolar. El tamaño normalmente del papiloma varía entre 0.5 centímetros a 3 centímetros
y es importante mencionar que aquellos mayores de 1.5 centímetros y los periféricos se van a asociar con mayor frecuencia a malignidad y por ende son candidatos a una exéresis quirúrgica directa. Entonces podemos tener tanto el papiloma central o el periférico. El central se encuentra en el conducto lactífero principal, normalmente solitario, y los periféricos por lo general son múltiples y se asocian mayormente a malignidad. En la mamografía normalmente va a estar oculto, sin embargo si la alcanzamos a visualizar podemos verlo como una masa redondeada u ovalada que tiene márgenes circunscritos o podemos tener márgenes indistintos. Puede estar el ducto dilatado, puede ser único este ducto en donde se encuentra el papiloma, asociado a calcificaciones, sobre todo que se encuentran agrupadas y pueden ser de tipo amorfas, punteadas, heterogéneas gruesas o lineales gruesas. En la ductografía o galactografía lo vamos a identificar como defectos intraluminales posterior a la administración del medio de contraste y también se pueden ver como ductos dilatados que terminan abruptamente, el llamado el signo del cut-off sign, y a menudo se van a observar en las bifurcaciones de estos mismos ductos. En el ultrasonido lo vamos a ver como una masa intraductal que se encuentra cerca del pezón con una dilatación del mismo ducto. Lo podemos ver como una masa intraquística que puede tener un nivel líquido en su interior que podría ser con líquido. En el Doppler podemos identificar un tallo hipervascular y en la elastografía tiene una rigidez intermedia. Es por eso que nosotros cuando estamos valorando con un ultrasonido de mama a una paciente que tiene una dilatación ductal o una ectasia ductal, es importante prestar atención para ver si no tiene una lesión asociada a la misma. En la técnica de resonancia magnética es una técnica muy sensible para las lesiones papilares. Normalmente se manifiestan como nódulos que van a realzar y que tienen obviamente un componente intraductal. En el T1 se identifica un ducto hiperintenso que probablemente puede ser por sangre que tenga esta lesión asociado a la misma. En el STIR se ven como ductos llenos de líquido, lo cual se va a ver hiperintenso y también puede tener la masa intraductal, la cual puede ser iso o hiperintensa. En el T1 contrastado lo vamos a ver como en esta imagen que tenemos del lado derecho, una masa que tiene un realce heterogéneo o puede tener también un realce en halo a la administración del medio de contraste. La resonancia magnética es muy útil para la evaluación en pacientes que tienen múltiples lesiones papilares, ya que nos ayuda para la planificación de la operación en el preoperatorio, para hacer una decisión quirúrgica amplia si es necesario para resecar pues, un grupo de papilomas, o para detectar lesiones que no hayan sido detectadas con el ultrasonido previamente. El segundo subtema del que vamos a hablar es la cicatriz radial. Esta misma es una lesión estrellada con fibroelastosis central que va a contener ductos benignos en su interior y cuyo diagnóstico diferencial con las neoplasias a veces va a ser muy difícil. Para llamarle cicatriz radial tiene que medir menor a 1 centímetro y cuando mide mayor a 1 centímetro se le denomina como una lesión esclerosante compleja. En la mamografía o en la tomosíntesis lo vamos a ver como una distorsión de la arquitectura con unas espículas largas y radiantes llamadas las estrellas negras. Va a tener una lucidez central, una masa en específico y puede estar asociado a calcificaciones de tipo amorfas o punteadas. En el ultrasonido lo vamos a ver como una distorsión de la arquitectura sin una masa aparente. Incluso puede pasar desapercibida por el ultrasonido y si llega a tener alguna masa que nosotros podamos identificar, la podemos ver como una masa irregular que se encuentre iso o hipoecoica al parénquima circundante y esta misma como característica principal o dominante puede presentar una sombra acústica posterior. En la resonancia magnética, pues de igual manera se va a ver como una distorsión en la arquitectura del parénquima de la mama y se puede identificar como una masa especulada que tiene un realce al contraste. Aquí tenemos dos como
dos decisiones que se pueden, o más bien, dos categorías que podemos ver en la resonancia. Si esta tiene una ausencia de reforzamiento a la administración del medio de contraste o si tiene una presencia del mismo. Si tiene una ausencia de reforzamiento al momento de contrastar una resonancia, nos dicta que tiene un alto valor predictivo negativo para malignidad. Por ende, la lesión que no realza no va a requerir una decisión quirúrgica. Sin embargo, si se presenta un reforzamiento en la resonancia magnética, no va a ser específico para malignidad, ya que el 50% de estas lesiones puede presentar, de lesiones benignas, puede presentar un realce en la resonancia. Entonces, prácticamente aquellas que realzan 50%, o sea, una sí y una no, va a ser una lesión maligna y una benigna. Por ende, pues se va a tener que analizar a detalle. El tratamiento, pues el diagnóstico siempre va a ser con biopsia percutánea. Sí, se va a hacer una decisión quirúrgica si está asociada a malignidad, si es un paciente de alto riesgo, si tiene una discordancia radiopatológica o si se encuentra una masa palpable o con retracción de la piel. En esos casos siempre se va a retirar la lesión. Se hace un seguimiento por imagen si muestra una adecuada, si tenemos una muestra adecuada de la lesión para patología o si no tiene un realce en la resonancia, como ya lo comenté. Muy bien, ahora paseando a las lesiones mucocele-like. Es una lesión muy rara, es poco frecuente. Normalmente se identifica en menos a 1% de las biopsias de mama que se realizan. Y estas son quistes que van a contener mucina en su interior, van a estar delimitadas por un epitelio plano o cuboidal, y esta misma puede tener una rotura del mismo conducto, lo cual hace una extravasación de mucina al estroma circundante. En la mamografía, el hallazgo dominante que nosotros tenemos es que se encuentran asociados a calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser de diferentes tipos, normalmente son calcificaciones asociadas a malignidad, como las pleomórficas, las amorfas, las lineales o las gruesas. Normalmente también se asocia a asimetrías, puede ser una masa circunscrita o con bordes indistintos. Y normalmente las lesiones mucocele-like que están asociadas a malignidad van a contener mayor cantidad de calcificaciones de las cuales no están asociadas a malignidad. En el ultrasonido lo vamos a ver como lesiones prácticamente quísticas en todas sus formas. Pueden ser quistes complicados, conglomerados microquistes, quistes complejos o lesiones sólidas. Normalmente lo vemos como una masa redondeada u ovalada, la cual puede estar lobulada, puede ser, o más bien, es hipoecoica en el ultrasonido y pues puede estar asociada a las calcificaciones que pues mismas ya vimos en la mamografía. Normalmente es hipovascular, sin embargo puede tener una vascularidad periférica o en su pared. El tratamiento, la frecuencia de cáncer de mama es discretamente mayor que la población en general en este tipo de lesiones. Sin embargo, en mujeres menor a 45 años no se encontró que haya un riesgo adicional. Sin embargo, la decisión es recomendada en este tipo de pacientes que presentan esta lesión, sobre todo si se encuentran asociadas a calcificaciones o a una mayor cantidad de calcificaciones de las que normalmente identificamos en la mamografía. El tumor filoides es una neoplasia fibroepitelial con un estroma hipercelular. Es una estructura de tejido conectivo y epitelial similar al fibroadenoma. Sin embargo, se diferencia al presentar una mayor cantidad de celularidad. Del 0.3 al 1% de los tumores mamarios corresponden a este estirpe y normalmente es de tipo sarcomatoso. Este mismo se divide en benignos, en borderline y en malignos según la clasificación de la OMS, y esto es en función a las características que van a presentar estos mismos, como son sus márgenes, el crecimiento estromal, la necrosis tumoral, la tipia celular, el número de mitosis por campo, etc. En la mamografía típicamente la vemos como una masa ovalada con márgenes oscurecidos o puede tener márgenes circunscritos. Es una lesión de nueva aparición o que ya la haya tenido la paciente pero tiene un incremento en su tamaño. Las calcificaciones son raras en este tipo de tumoraciones. En el ultrasonido lo vamos a ver como una masa oval, puede tener bordes microlobulados, normalmente es hipoecoica. Sin embargo, también puede tener márgenes indistintos, angulados,
lo cual aumenta la probabilidad de que esto sea algo maligno. La ecotextura normalmente es heterogénea, puede tener espacios quísticos en su interior. A la valoración con el Doppler color, la vascularidad está presente, pero es lo común de que se encuentre presente esta misma. Sin embargo, el que no esté presente no descarta la posibilidad que sea esta misma tumoración. Y en la elastografía podemos observar el patrón elástico característico de esta lesión. Este patrón elástico lleva un nombre que se llama el Rankine, que significa que tiene un centro, digamos, más suave y una periferia más dura. Entonces va a ser este patrón característico en este tipo de tumoraciones. Este patrón se da por el rápido crecimiento de la tumoración y va comprimiendo la parte más externa de la misma tumoración, y por eso el patrón es de este tipo. El centro es más suave y la periferia es más dura. En la resonancia magnética, en el STIR lo vamos a ver con una masa con una señal intermedia. Puede tener componentes quísticos hiperintensos en su interior y puede tener edema circundante. En el estudio contrastado podemos ver una masa ovalada que realza de manera heterogénea y que puede tener septos internos hipointensos en su interior. Aquí, por ejemplo, en el caso de la derecha, es una paciente de 25 años que había tenido una biopsia mamaria en donde se había reportado que tenía un fibroadenoma, y posteriormente regresa por aumento de tamaño de la misma y se hace esta resonancia magnética en donde se identifica pues que tiene una gran masa, que está heterogénea, que tiene septos hipointensos en su interior, y pues con el diagnóstico histopatológico se llegó a esta tumoración como un tumor filoides. Muy bien, ahora pasando a las lesiones premalignas de la mama, vamos a tener dos subgrupos en esta misma: las proliferaciones intraductales atípicas y la neoplasia lobular. De las proliferaciones intraductales atípicas tenemos la hiperplasia ductal atípica. En este caso, las lesiones intraductales, digamos, como la progresión que van teniendo estas lesiones para desembocar en un carcinoma, empieza primero como una hiperplasia epitelial usual, posteriormente una hiperplasia ductal atípica, que es la que vamos a ver el día de hoy, el carcinoma ductal in situ de bajo grado, el de alto grado, y por último el carcinoma ductal infiltrante. De las neoplasias lobulares tenemos la hiperplasia lobular atípica, que es como inicia, posteriormente el carcinoma lobular in situ, que estos dos los vamos a ver el día de hoy, y por último termina pues en el carcinoma lobular infiltrante. La hiperplasia ductal atípica es una lesión de alto riesgo, es la lesión de alto riesgo más frecuente. Se representa entre el 5 al 10% de las biopsias de mama que se realizan, y están asociadas en un 20% a las biopsias realizadas por calcificaciones visualizadas en la mamografía. Tiene un aumento del riesgo de desarrollar cáncer que es 4 a 5 veces mayor que el de la población en general. Se va a presentar normalmente como calcificaciones en la mamografía y suelen ser hallazgos, las calcificaciones suelen ser como un hallazgo incidental en pacientes asintomáticas, y de igual manera al momento de biopsiarlas pues es un hallazgo que nosotros identificamos sin tener un diagnóstico por imagen certero. Los hallazgos más comúnmente identificados en los estudios de imagen son las calcificaciones, que pueden ser pleomórficas, lineales o finas, y pueden estar solas o asociadas a nódulos o distorsiones focales. Aquí tenemos dos casos de ultrasonido de diferentes pacientes. El del lado izquierdo es de una paciente que muestra una masa que es irregular, que tiene unos bordes indistintos y que tiene también discreta sombra acústica posterior. Al momento de realizar la biopsia, pues dieron con el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica. Del lado derecho es una ecografía de un masculino de 54 años que se había notado una masa palpable. De igual manera se vio una masa que era heterogénea, que tenía incluso pequeñas imágenes quísticas en su interior, los bordes eran microlobulados, y al momento de hacer la biopsia pues dieron de que era una hiperplasia ductal atípica.
Este último caso estaba asociado también con un fibroadenoma, la lesión. Al momento de hacer nosotros el diagnóstico de la hiperplasia ductal atípica, normalmente se requiere, se sugiere la decisión quirúrgica completa de la lesión y al momento, si cuando nosotros hacemos la biopsia de esta misma lesión y durante la biopsia se extraen la mayor cantidad de calcificaciones que se visualizaron por mamografía o la totalidad de lesiones visualizadas por mamografía, no es necesario realizar un procedimiento, ya que la posibilidad de infraestimar este padecimiento va a ser menor a lo normalmente establecido. Pasando a la hiperplasia lobulillar atípica, esta es una proliferación epitelial de elementos dehiscentes y de pequeño tamaño que va a afectar a la unidad ducto lobulillar terminal. Típicamente está oculto en imágenes y es incidental en las biopsias. En la mamografía lo vamos a identificar normalmente como calcificaciones de tipo amorfas. Se va a observar normalmente adyacente a calcificaciones de tipo pleomórficas, heterogéneas gruesas o también punteadas. Normalmente también se han reportado masas o asimetrías, también como distorsión de la arquitectura adyacente a estas mismas lesiones. Entonces, como ven, este tipo de lesiones, y prácticamente la mayoría de las que he estado hablando, sobre todo es de este grupo, el B3B, no identificamos más que calcificaciones asociadas a algo y al momento de hacer la biopsia se identifica este tipo de patología. En el ultrasonido normalmente está oculto, sin embargo rara vez lo vamos a encontrar como una masa que puede estar dentro de un fibroadenoma. Normalmente también lo podemos ver como distorsión de la arquitectura que presenta alguna sombra acústica posterior y pues al momento de hacer la biopsia pues se llega al diagnóstico de esta patología. En la resonancia magnética presenta un realce posterior a la administración del medio de contraste, el cual no está asociado a una masa, pero este mismo realce se encuentra en una zona focalizada. Al momento de valorar la cinética del contraste en el estudio de la resonancia magnética, se identifica que este mismo tiene una cinética de tipo de meseta. Entonces esto nos puede dictar que puede ser una hiperplasia lobulillar atípica. El carcinoma lobulillar in situ es una proliferación de células neoplásicas que van a llenar y van a expander más del 50% de los acinos de las unidades lobulillares del conducto terminal. En la mamografía normalmente se encuentra oculto, sin embargo, al momento de visualizarlo se puede ver como calcificaciones amorfas o agrupadas, punteadas en su interior, y menos comúnmente se ven como alguna simetría o una masa redondeada. En el ultrasonido lo vemos como una masa hipoecoica, ovalada, que puede tener márgenes circunscritos, microlobulados o indistintos. Presenta un reforzamiento acústico posterior y normalmente no hay vascularidad, sin embargo puede presentar en su interior algunas veces esta misma. En la resonancia magnética, en el contrastado lo vemos normalmente como una masa que tiene un aumento en el reforzamiento del medio de contraste. Normalmente lo vemos en una distribución focal, puede ser lineal también o regional, y menos comúnmente lo vamos a ver como una masa o un foco irregular. La cinética del medio de contraste es variable en esta lesión. Por último, entonces vamos a tener las lesiones del B3A y las B3B. Como conclusión, llegamos a que las lesiones con riesgo aumentado de asociación a malignidad podemos tener 4, que es el papiloma, la cicatriz radial y las lesiones mucocele-like. Estas mismas pueden tener 2 tratamientos, que es la cirugía o el seguimiento, dependiendo del análisis patológico y las características de la lesión por imagen. El tumor filoides siempre va a requerir una decisión quirúrgica. Las lesiones B3B van a ser lesiones premalignas, entre ellas las que vimos que fue la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar y el carcinoma lobulillar in situ. Todas van a requerir una exéresis quirúrgica. ¿Okay?
Eso prácticamente es la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o comentario. Sí.